Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir al coloquio de Física PUC de hoy. El ponente hoy día es Miguel Mostafa. Nos va a dar la charla develando los fenómenos más poderosos de la Vía Láctea usando rayos gamma. Eh, Miguel actualmente es profesor en los departamentos de Física y Astronomía en la Universidad Estatal de Pensilvania y miembro del Instituto de Gravitación y Cosmos de la misma universidad. Estudió su doctorado en Física de Altas Energías en el Instituto Balseiro, Argentina, y luego hizo un postdoc en la Universidad de Nuevo México, además de ser profesor en otras dos universidades antes de llegar a Penn State en 2013. Entre algunos de sus trabajos es colaborador de la colaboración Pierre-Oyer por más de 20 años y también participa en la colaboración HAWC en altas energías y la red AMON de astrofísica. Actualmente está desarrollando proyectos para construir un observatorio de rayos gamma de muy alta energía en el hemisferio sur y otro para detectar neutrinos de alta energía en China. Como distinciones, él fue elegido Fellow de la Sociedad Americana de Física en 2016 y ha recibido varios premios como profesor en las 3 universidades que ha dado clases. Bueno, muchas gracias Miguel por venir a dar el coloquio y ya puedes empezar con tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Johan. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la invitación. Bueno, entonces les voy a hablar de rayos gamma. En realidad voy a hablarles de uno de mis experimentos que se llama HAWC. Así que saquemos el slang desde el principio. Perdonen mi castellano. O sea, hace 20 años, más de 20 años ya, que me fui a Argentina y el castellano que tengo es el que aprendí de chiquitito en Argentina, así que perdona mi pronunciación. Así que bueno, voy a hablarles de HAWC, que es la sigla del observatorio, por las siglas en inglés, High Altitude Water Cherenkov, porque es un observatorio que está ubicado a gran altitud y funciona con el efecto Cherenkov en agua, por eso el nombre de HAWC. Esa es una pintura que uno de los estudiantes de HAWC hizo, un estudiante mexicano de HAWC, que es artista además de estudiante de física. Y esa es una foto. Miguel, yeah. Disculpa que te interrumpa, creo que no están pasando los slides. ¿Ustedes no ven las slides que pasan? Solo el primero, está el título. Ok, arreglemos esto entonces. Porque para mí están pasando. A veces lo que hay que hacer es compartir. And you should share a window to the front. Share desktop. ¿Ahora? No. Ok. Espera, hacemos así. Empezamos de vuelta. Share screen. Si esto no funciona, hago de vuelta y en vez de compartir. A mí me dice que sharing is paused. Entonces, ¿ustedes siguen viendo el título? Sí. Sí. Bring your share window to the front. Okay, how do I do that? Me dice que no tengo, la ventana de Keynote no está al frente. Ok, hagamos eso. Compartamos todo el desktop. Mejor, a ver si eso lo soluciona. Desktop 1, ahora sí. Ok, ¿ahora? Oh, ok. Ahora sí. Ok, entonces, ahí estaba HAWC, esto es lo que yo estaba hablando de HAWC. Todo el tiempo que yo hablé de HAWC, que tenía esta foto ahí enfrente mío. Esto de acá, eso es una pintura que hizo un estudiante mexicano con lo que teníamos pensado construir. Y esta es una foto de HAWC. Como ven, es muy buen artista. Y nosotros somos muy buenos construyendo. Hace 5 años que estamos tomando datos y una de las cosas más importantes es el survey que podemos hacer de todo el cielo del hemisferio norte, y eso es una de las cosas que les voy a presentar. Entonces, primero voy a hablar sobre la motivación, una introducción a los rayos gamma de alta energía, cuál es la motivación nuestra para estudiar estos rayos gamma. Les voy a describir mi experimento, el observatorio HAWC,
Y en la segunda mitad les voy a mostrar algunos de los resultados recientes. Solo algunos, no les puedo dar todos, porque si no, esta charla debería durar 10 horas más o menos. Sí. Bragging. Y después les voy a decir qué es lo que viene ahora, qué es lo que tenemos en el futuro cercano y en el futuro mediano plazo. Introducción. Hablemos primero un poco de rayos cósmicos, que es la historia de por qué estudiamos lo que estudiamos. Este es un gráfico que tiene en el eje vertical, el mouse lo siguen viendo, ¿no? Ok. En el eje vertical es el flujo de rayos cósmicos, o sea, cuántas partículas llegan a la Tierra. El flujo, o sea, el número de partículas, depende del área del detector. Si uno tiene un área más grande, va a contar más partículas. Depende del ángulo sólido, porque si uno mira una sección en el espacio más grande, un cono más grande, va a detectar más partículas. El tiempo por el que cuenta y la energía. Entonces, la energía que está en el eje horizontal, los dos ejes son en logaritmo, en escala logarítmica, porque si no, esta curva baja con la energía al cubo, a grandes rasgos, en general. Tiende a ser una línea, como ven, y los físicos de rayos cósmicos son gente con mucha imaginación, y cuando ven este gráfico, ven una pierna. Entonces, por eso ven que en esta zona de acá se ve una rodilla en la pierna, y por aquí se ve el tobillo de la pierna. Las dos palabras tienen la doble L, rodilla y tobillo. Interesante. Ok. Entonces, la energía viene en logaritmo en electronvolts, y entonces empieza desde giga electronvolts y llega hasta 10 a la 20. La parte que nosotros llamamos de baja energía, pero en realidad este rango de energía es lo que la gente que hace aceleradores, física de partículas con aceleradores, esto llaman alta energía. Estas partículas, estos rayos cósmicos, se pueden detectar con experimentos en la Estación Internacional Espacial o en globos aerostáticos, en detectores que uno puede poner en un avión, cualquier cosa por arriba de la atmósfera, y uno puede detectar estos rayos cósmicos. Y como ven, se pueden separar los protones de los núcleos de helio, de carbono, y así sucesivamente, hasta núcleos de hierro. Y se pueden reconocer cada uno de ellos porque se detectan directamente esos rayos cósmicos. Eso es lo que nosotros llamamos detección directa. Y ya voy a llegar a la indirecta. A estas energías uno puede hacer eso porque si se fijan el flujo aproximadamente a 10 a la 11 electronvolts, o sea, del orden de 100 giga electronvolts, el flujo es aproximadamente un rayo cósmico por metro cuadrado por segundo. O sea, si yo pongo un detector que es más o menos como el largo de mis brazos a cada lado, que es más grande que la pantalla de Zoom, pero si tomo un metro cuadrado de detector, cada segundo voy a contar un rayo cósmico. Entonces, me puedo dar el lujo de poner un detector de ese tamaño en el espacio y medir todos estos rayos cósmicos. Y como ven, llegan hasta cierta energía, a partir de la cual el flujo es muy bajo como para poder detectarlo con este tipo de experimentos. Este es un cartoon. Ok. Bueno, esto no es una foto, obviamente. Entonces, este detector tiene aproximadamente un metro cuadrado de área efectiva. Entonces, puede detectar rayos cósmicos y rayos gamas aproximadamente hasta 10 a la 15, como vieron en el gráfico anterior, en 10 a la 15 electronvolts, llegando a la rodilla del espectro. Ya estos detectores no tienen cuentas, porque si se fijan en la rodilla, yo veo una partícula, un rayo cósmico, en el mismo detector de un metro cuadrado cada año. Entonces, ahí ya no tiene sentido, nadie me va a dar plata para hacer esto, nadie tiene la paciencia como para esperar. A partir de esa energía es cuando uno empieza a mirar a la detección indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque cuando estos rayos cósmicos entran en la atmósfera, o sea, acá tienen una simulación de un rayo cósmico, entra en la atmósfera en este punto superior, a partir de ese momento interactúa con la atmósfera, con el nitrógeno que hay en la atmósfera, el oxígeno,
y así sucesivamente, y produce una cascada que llamamos una lluvia. En México le dicen chubasco, pero en Argentina no se usa la palabra chubasco. Entonces, en general, yo uso la cascada de partículas que se produce, y se producen todas estas cascadas de partículas secundarias, que son las que llegan al piso, las que producen luz cuando atraviesan la atmósfera, y son las que detectamos. Entonces, como detectamos las partículas secundarias creadas por la interacción del rayo cósmico primario con la atmósfera, la llamamos detección indirecta. A partir de esta energía, aproximadamente, y hacia arriba, todos los detectores de rayos cósmicos funcionan de manera indirecta. Miran a las partículas secundarias que se forman en la atmósfera. Y si siguen aumentando en energía, si llegan a la parte de lo que llamamos ultra alta energía, acá es un problema de nombre. Como les dije al principio, la gente que trabaja en tevatrons, en TeV, en tera electron volts, dice que hace alta energía. Entonces la gente que trabaja en 10 a la 15 dice que eso lo hacen muy alta energía, y cuando llegan arriba de 10 a la 18 dicen, bueno, la mía es mucho más alta que la de todos ustedes, la llamo ultra alta, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? A estas energías, por ejemplo, entre 10 a la 18 y 10 a la 19 electron volts, vemos un rayo cósmico por kilómetro cuadrado. Ahora mi detector, ya mis brazos no llegan más, necesito 1 kilómetro en cada dirección. 1 kilómetro cuadrado, veo un rayo cósmico por año. Entonces, si uno quiere hacer física de estas energías, tiene que construir algo extremadamente enorme o ser extremadamente paciente, lo cual no sucede. Y si vamos a las más altas energías, estos rayos cósmicos de 10 a la 20 han sido medidos, y ahora les voy a mostrar con el detector con los que han sido medidos. Existen aceleradores que me dan núcleos atómicos con energías de 10 a la 20 electron volts. Más o menos, para que se den una idea, 6 por 10 a la 18 electron volts es como un joule. Entonces, estamos acá a 100 joules. Es una energía definitivamente macroscópica en una partícula subatómica. ¿Okay? Para que se den cuenta de lo que quiere decir esta energía. A 10 a la 20 electron volts, este flujo sigue bajando como la energía al cubo, entonces te veo un rayo cósmico por kilómetro cuadrado por siglo. ¿Okay? Así de raros son. Entonces, hay que construir algo muy grande, y la gente que se dedicó a hacer esos rayos cósmicos construyó lo que es el observatorio Pieroget, que Johan les mencionaba al principio, donde cada uno de estos circulitos de colores es un detector de partículas. Es un tanque de agua, pero ya les voy a mostrar cómo funcionan. Es un detector de las partículas secundarias. Y esto cubre un área, el detector completo, el arreglo de todos estos 1.600 detectores de partículas, cubre un área de 3.000 kilómetros cuadrados. Para que se den cuenta de lo que son 3.000 kilómetros cuadrados, esta es una foto del Gran Colisionador de Hadrones, o LHC para las siglas en inglés, y es tan grande que es de este tamaño, cuando uno lo pone en escala. Este es el Gran Acelerador de Hadrones, está en Ginebra. Este es un mapa de la zona donde está el LHC, pero con el borde del arreglo del Pieroget Observatorio, que tiene 1.600 detectores a 1,5 kilómetros de distancia cada uno. O sea, toda esta área está cubierta con detectores de partículas. Y para que se den una idea todavía mejor de lo que son 3.000 kilómetros cuadrados, vamos a sacar el LHC. Y ustedes tienen la suerte de estar por acá, creo. Y toda esta área está cubierta con detectores de partículas. Cada 1,5 kilómetros hay un detector de partículas, cubriendo toda esta región. Esos son 3.000 kilómetros cuadrados. Y después de operar 3.000 kilómetros cuadrados durante 20 años, buscando las fuentes, porque ahora la pregunta es, ¿quién puede acelerar estas partículas a estas energías increíblemente altas? Y todo el problema que tuvimos antes es que los rayos cósmicos tienen carga eléctrica, y por lo tanto, en cuanto encuentran un campo magnético en el camino, se desvían y nunca llegan apuntando en la dirección en la que empezaron. Entonces, a todas las bajas energías, la dirección está completamente randomizada por todos los campos magnéticos que se encontraron en el camino, y no tenemos ninguna información del origen de estos rayos cósmicos.
Entonces la idea siempre fue, vayamos a las más altas energías posibles de rayos cósmicos, y a estas tan altas energías los rayos cósmicos van a durar muy, muy poco, porque pasan muy poco tiempo dentro del campo magnético, entonces van a ir casi, casi apuntando hacia la fuente de donde fueron creados. Es como hacer, la promesa fue siempre que íbamos a hacer astronomía con partículas cargadas por la alta energía que tenían, y la expectativa era que iban a ser protones. Esto que les estoy mostrando es el mapa en ultra altas energías de la única anisotropía significativa en rayos cósmicos. De nuevo, ultra altas energías. Hay anisotropías en rayos cósmicos a bajas energías, pero altas energías, esto es lo único significativo, que quiere decir más arriba de 5 sigmas. Hay un montón de 3 sigmas, de un montón de cosas, pero este es el único que es arriba de 5 sigmas, y es un dipolo en el cielo. Entonces, esto lo único que quiere decir es que a estas energías, que quiere decir para arriba de 8 por 10 a la 18 electronvolts, la mayoría de estos rayos cósmicos vienen de otras galaxias, y no vienen de nuestra galaxia. La parte más baja del dipolo está hacia el centro de la galaxia, que es este asterisco que tenemos acá. Este es el plano de la galaxia, y el mapa está en coordenadas ecuatoriales. Entonces, esta es toda la anisotropía. No podemos ver fuentes, o los rayos cósmicos no son protones y son más pesados, o sea, tienen una carga eléctrica más grande y se desvían más de lo que nosotros pensamos, o los campos magnéticos tienen una magnitud más alta de la que nosotros pensamos, por lo que sea, pero no hemos encontrado fuentes de rayos cósmicos. Entonces todavía no sabemos cuáles son las fuentes capaces de acelerar a estos núcleos, a estas energías. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, gente que decide jubilarse, hay gente que sigue trabajando. Entonces los que seguimos trabajando dijimos, bueno, hagamos rayos gamma, fotones. Los fotones no tienen carga eléctrica, entonces vienen directamente hacia nosotros, es astronomía de verdad, porque no tienen carga eléctrica. Y esto es un mapa en fotones, en rayos gamma, de lo que nosotros llamamos bajas energías, son rayos gamma, o sea, son alta energía, pero son del orden de gigaelectronvolt. Y como pueden ver, hay fuentes de todo tipo, por todos lados, ven el plano de la galaxia, o sea, esto es ahora todo el tiempo les voy a cambiar las coordenadas, pero cuando ven el plano de la galaxia, de nuestra galaxia horizontal, estos son coordenadas galácticas. Entonces pueden ver que se ven otras galaxias en rayos gamas, y hemos visto rayos gamas de hasta teraelectronvolts. Esta es una de las primeras fuentes que se vieron en teraelectronvolts. Este mapa, estos colores son en rayos gamma de teraelectronvolt. Es una supernova, es un remanente de supernova. Cuesta dar todo vuelta. Y la cuestión es, ok, estás viendo la fuente de los rayos gamma, pero ¿qué tiene que ver esto con los rayos cósmicos de los cuales empezaste a hablar? Es que la misma manera por la cual los rayos gamma vienen derecho hacia nosotros, es la misma manera que no los puedo acelerar, porque si no tienen carga eléctrica, no los puedo poner una diferencia de potencial eléctrico y acelerarlos. Entonces, ¿cómo llegan estos rayos gamma a teraelectronvolt? Y la respuesta es a través de aceleración de rayos cósmicos primero, que después me producen rayos gamma. Entonces puedo acelerar electrones, por ejemplo, y exactamente al revés de como hacemos en la Tierra, que uno hace el scattering, no, me dijiste dispersión. La dispersión de Compton, la primera vez que me sale esto, dispersión de Compton, nosotros, ¿qué hacemos? Bombardeamos con fotones al electrón, y el fotón pierde un poco de energía porque lo empuja al electrón. Esto lo llamamos dispersión de Compton inversa, porque lo que pasa es que el electrón le pega al fotón y lo acelera. Entonces tenemos aceleración de fotones por el efecto de dispersión de Compton inversa. Pero para eso tuve que acelerar los electrones primero, y tuve que producir también fotones de más baja energía para que estos electrones puedan empujarlos. La otra opción es que tenga un acelerador de protones, y los protones interactúan con el ambiente en la fuente donde fueron acelerados,
y en esa interacción, tal como producen las cascadas cuando entran en la atmósfera, cuando salen de la fuente acelerados y se encuentran con un ambiente, interactúan, y en esa interacción producen piones. Un tercio de esos piones van a ser pi ceros, y los pi ceros decaen en gamas. Cada pi cero me puede dar 2 gamas en el decaimiento, entonces, por acelerar protones en la interacción, tengo gamas de muy alta energía. Entonces, tengo 2 procesos distintos que me pueden dar aceleración de gamas. El requisito fundamental es que yo tengo que poder, la fuente, tengo que poder acelerar o electrones o protones a más alta energía, por lo menos un orden de magnitud más alta para poder darme estos gamas de estas energías. Entonces, no solo tenemos que ver la fuente, la morfología de la fuente, también tenemos que ver la distribución en energía, lo que nosotros llamamos el espectro, la distribución del flujo en función de la energía. Entonces, una de las cosas que uno hace es comparar las imágenes que uno ve a las más altas energías con las de más baja energía. Entonces, por ejemplo, en esta estamos comparando los colores que teníamos atrás, que eran a muy alta energía, a tera electron volt, comparando, por ejemplo, los contornos en negro son en rayos X, que son más baja energía que los gamas. Y como ven, la morfología es muy parecida, lo cual es cierta indicación de que hay fotones de más baja energía en la misma región de la cual yo veo los gamas de alta energía. Entonces, que son los targets de mis electrones para poder acelerarlos. Entonces, eso me da cierta pista de que puede ser una aceleración leptónica, o sea, aceleración debida a los electrones. Pero también tengo que ir a mirar la distribución en energía. Entonces, por ejemplo, esta es otra fuente, y este es el espectro, lo que quiere decir que mido a distintas longitudes de onda, distintas energías de los gamas, mido cuántos me llegan, cuál es el flujo. Y tengo baja energía, que tengo que, ¿cómo se dice, fitear? Ajustar. Ok, ahí está. Tengo que ajustar la parte de baja energía, los fotones estos que se producen por aceleración de sincrotrón, que son los que usan los electrones para acelerarlos. Entonces, esto IC quiere decir el efecto Compton inverso, que son los que me van a producir los gamas de alta energía. Pero como pueden ver, en este caso en particular, los datos en tera electronvoltios no están de acuerdo con que esto sea puramente electrones, la parte leptónica. En cambio, si yo ajusto un modelo que hace el decaimiento que produce piones a partir de la interacción con protones, la parte del espectro de alta energía parece ajustar mucho mejor. O sea, no es puramente uno o el otro, sino que tengo una componente que domina a las altas energías. Entonces tengo que jugar con las dos cosas. Tengo que poder encontrar la morfología y tengo que poder ajustar el modelo físico que me explica la distribución en energía. ¿Todo esto para qué? Porque si yo puedo explicar cómo se generan estos rayos gamas hasta, digamos, una energía de 100 teraelectronvolts, eso quiere decir que puedo encontrar las fuentes de rayos cósmicos, por lo menos hasta las energías de la rodilla, esos de 10 a la 15 aproximadamente, que son los que llamamos p-batrones, porque 10 a la 15 es PeV. Además, uno puede usar un telescopio, un observatorio, un detector, que tenga un campo visual muy amplio, no tipo telescopio, sino algo distinto, que es como Hawk, que les voy a mostrar, y que además funcione todo el tiempo. Eso me sirve para poder estudiar también fuentes que no son continuas, que no emiten todo el tiempo, sino que tienen flashes de rayos gamma. Y además, como siempre, cuando uno está mirando continuamente una gran parte del cielo, está abierto a sorpresas, que es lo que siempre esperamos y que por suerte encontramos. Entonces, ¿cómo detectamos estos rayos gamma? Estoy yendo más despacio de lo que pensaba, perdón.
Tenemos detectores, como les dije, que ponemos por arriba de la atmósfera. Entonces, esta es una foto del detector Fermi-LAT por gran apertura, un telescopio de gran apertura. La gran ventaja de este tipo de experimentos es que es, como decíamos al principio, detección directa. Ven los rayos cósmicos. Entonces, es muy fácil decir, este rayo cósmico pasó a través de mi detector y no dobló en el campo magnético de mi detector, es un rayo gamma. En cambio, si dobla, tiene carga eléctrica, es del fondo, por eso es background free. No tengo ningún fondo de rayos cósmicos. Puedo sacarme los rayos cósmicos muy fácilmente porque veo directamente al rayo gamma. No veo la interacción con la atmósfera. La gran desventaja es que el tamaño está limitado. Podemos poner en el espacio cosas de este tamaño, que es del orden de 1 metro cuadrado. Por eso marcaba el metro cuadrado en el flujo. A partir de cierta energía, este tipo de detector no tiene estadística. Entonces, por eso lo llamamos de baja energía. Entonces, nos movemos a la Tierra, donde podemos incrementar el rango de energía, y hay básicamente dos maneras para detectar rayos gamma. Uno es usar el efecto Cherenkov en el aire. Estos telescopios son telescopios, si lo ven, tienen cámaras y espejos. Son muy precisos. La gran ventaja es que tienen una resolución angular excelente, es un telescopio, y tienen una resolución en energía excelente también. El problema es que obviamente están buscando luz Cherenkov en el aire, lo cual quiere decir que estos telescopios tienen que ser extremadamente sensibles. Extremadamente sensibles. Tienen que ver una cantidad de luz pequeñísima, pequeñísima, que viaja a la velocidad de la luz y que es muy, muy, muy tenue. Entonces, solo operan de noche, como cualquier telescopio, pero ni siquiera la luna. Si la luna está dentro del campo visual, lo ciega. Es tanta luz que es totalmente ciego el detector. Entonces, lo que se llama el duty cycle, la cantidad de tiempo por la cual uno puede tomar datos, está limitada. Esa es la principal desventaja. Y la otra desventaja es que para tener la gran precisión de un telescopio, uno tiene que tener un telescopio, y un telescopio tiene un campo de visual limitado. Entonces, uno está limitado al lugar en que lo posiciona y a cierta dimensión a partir de ese lugar. Si algo está sucediendo en ese momento en otro lado del espacio, uno no tiene ni idea. Entonces, el otro tipo de detección, también en el suelo, o sea, también a altas energías, es poner detectores de partículas. Ahora la pregunta es, ¿qué detector de partículas? Y formar un arreglo de detectores de partículas. ¿Qué tipo de detector? El que quieran. Se pueden ser centelladores plásticos. Salió esa. Pueden ser detectores de agua. Pueden ser RPCs, o sea, cámaras resistivas. Bueno, a bases de gases y que en vez de una descarga, cualquier detector de partículas me sirve. Entonces, la ventaja es que lo puedo hacer tan grande como me den plata. Entonces, puedo extenderme hasta las más altas energías. Tiene un campo visual muy grande porque cualquier inclinación, cualquier rayo cósmico o rayo gamma que venga con cierta inclinación, yo lo puedo reconstruir. Entonces no tengo que estar mirando una partícula, una región particular del cielo. Y funcionan todo el tiempo, porque yo pongo un contador de partículas y no me importa si está el sol, si está la luna, si está lloviendo, si está nevando, no importa nada, funciona todo el tiempo, básicamente. Entonces esas son las dos grandes ventajas que tienen que recordar, porque todos los resultados van a depender de esas dos grandes ventajas que hay que tratar de explotar. Entonces, el primer detector de rayos gamma de muy alta energía, importante, usando la tecnología de efecto Cherenkov en el agua, se llamó Milagro, y esta es una foto de Milagro. No le pusieron Milagro porque funciona el Milagro, pero eso es otra discusión aparte. Es como una pileta muy grande que tiene 80 metros de largo, 60 metros de ancho y 8 metros de profundidad, con fotomultiplicadores cubriendo toda esta región. Y eso es lo que nosotros llamamos la primera generación de detectores de rayos gamma
usando el efecto Cherenkov en agua. Hawk es la segunda generación. Utilizamos toda la experiencia de Milagro para construir Hawk. Y la ventaja es que tenemos un campo visual instantáneo muy grande. Esto corresponde, 2 estereoradians corresponde a 45 grados. Del cenit, si uno toma 45 grados y hace un cono en el cielo, ese es el campo visual instantáneo que tiene Hawk. Básicamente funciona todo el tiempo y lo pudimos construir de más de 20.000 metros cuadrados, aproximadamente unos 150 metros por 150 metros, y en vez de ser una piscina, dije pileta antes, ¿no? Sí, piscina, dicen ustedes, ¿no? En vez de ser una sola piscina, son tanques individuales puestos uno al ladito del otro. Como ven, tenemos lugar para jugar al fútbol cuando estamos ahí en el sitio, trabajando duro. Y 2 de las cosas más importantes que demostró Milagro fue que todas las fuentes que estaban a gigaelectronvolt que veía el satélite de Fermi se continuaban a teraelectronvolts. Entonces, estos circulitos blancos son las fuentes que veía Fermi, que de vuelta es una precisión de un telescopio, y estos contornos de colores son lo que veía Milagro, que tiene una resolución peor que la de Hawk, pero a teraelectronvolts. Entonces, todas las fuentes galácticas que se veían se siguen viendo a todavía más altas energías. Que eso no era una cosa que se sabía de antes, no se sabía hasta qué energías se continuaban y si estos aceleradores podían llegar hasta estas energías. La otra ventaja importante es que por no tener el campo visual de un telescopio, uno puede ver fuentes extendidas. Hay regiones en el cielo que no se ven como fuentes puntuales, y si uno tiene un telescopio con un campo visual que es comparable al tamaño de la fuente, por lo que sea que la fuente tiene ese tamaño, uno no lo puede ver con el telescopio, porque no puede sustraer el fondo. Uno mira y es todo brillante. Y para un telescopio, todo brillante o todo oscuro es exactamente lo mismo. Es todo el mismo color, entonces no hay fuente. Entonces, para alguien que tiene un campo visual comparable con el tamaño de la fuente, esta fuente es invisible, no está ahí. Entonces esas son las 2 ventajas más importantes. Esto es lo que diseñamos y esto es lo que construimos. Son 300 tanques. Cada uno de estos son 7 metros de diámetro y 5 metros de alto. Son como casi 200.000 litros de agua pura cada tanque. Para llenar cada uno de estos tanques se necesitan 13 camiones de agua que suban a la montaña. Lo construimos esto a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en México. Y estos son los tanques. Estos son los tanques que construimos en Argentina. Estos son los que cubren 3.000 kilómetros cuadrados. Usan la misma tecnología, en principio. Es Cherenkov en agua. Y estos son los tanques de Hawk. Estos son los 5 metros de alto y estos son los 7 metros de diámetro. Hasta yo soy flaquito en comparación con los tanques estos. Adentro de esos tanques ponemos lo que se traduciría... Se me congeló la pantalla. Ok. A ver. Perdón. Ok. Ahí ven, ¿no? Ok. La traducción del inglés sería una vejiga, pero bueno, una bolsa de plástico que ponemos adentro que no deja entrar absolutamente nada de luz, ni fotones individuales de fondo de luz de afuera. Entonces ponemos nuestros detectores de luz adentro. Entonces esto es una simulación de un muón de una cierta energía. Cuando entra en el volumen de agua, como este muón es una de las partículas secundarias de la lluvia, de la cascada de partículas, va más rápido que la velocidad de la luz en el agua, produce esta luz del efecto Cherenkov. Entonces nosotros ponemos detectores de luz, estos tubos fotomultiplicadores. Hay 3 que están el del medio es de 10 pulgadas, los otros 3 son de 8 pulgadas, son más chicos. Los de 8 pulgadas son reciclados de Milagro, del experimento anterior.
lo cual nos ahorró como $2 millones. Y los de 10 pulgadas en el centro son nuevos y tienen alta eficiencia cuántica. Entonces son más sensibles, como un factor 2 más sensibles que los otros 3. Usamos un sistema de láser, que no me voy a poner a escribir porque me llevé mucho más tiempo de lo que pensaba, pero usamos un láser para calibrar en tiempo y en señal lo que nosotros medimos. Si quieren saber más, les puedo decir más y les puedo contar cómo pueden usar el flotante del inodoro para un instrumento científico de precisión. Pero la cuestión es que usamos para calibrar en tiempo y en carga, y entonces uno puede utilizar, por ejemplo, la sombra de la luna en rayos cósmicos. Estos son rayos cósmicos, no rayos gamma. Y si uno no calibra en nada, lo que tiene es una cosa así, pero si aplica la calibración del láser, aparece la luna, porque los rayos cósmicos se bloquean ahí en la dirección de la luna, y antes de que me pregunten, les digo que la luna es redonda, y me aparece en el lugar en el que tiene que aparecer por las energías de los rayos cósmicos que estoy midiendo, y por mi resolución angular es el tamaño, y esto nos sirve para chequear un montón de cosas importantes antes de poder hacer una medición. Entonces, me llega un rayo cósmico o un rayo gamma, produce una cascada de partículas, este es mi detector esperándolos. Cada uno de estos círculos es uno de esos tanques de agua, cada uno con 4 tubos fotomultiplicadores. Entonces, los colores acá son la carga, la cantidad de carga. Rojo quiere decir más carga y azul menos carga. Y pueden ver la dirección, pueden ver el núcleo. El núcleo de la cascada aterriza acá. Y el núcleo quiere decir, imagínense el eje de la cascada y en el punto en el cual intersecta el eje de la cascada con la superficie, eso es lo que llamamos el núcleo de la cascada. Entonces, ahí yo puedo ajustar, a simple vista puedo ajustar dónde está el núcleo de la cascada, y por la secuencia en tiempo puedo saber cuál fue la dirección en la que vino. Y ahí ya reconstruí un evento. El detector está ubicado acá, donde está este pin, que es de la Sierra Negra, en el pico de Orizaba, que está aproximadamente a 2 horas de la ciudad de Puebla, unas 4 de la Ciudad de México, casi 3 de Veracruz. A 4.100 metros de altura, como les dije. Acá es donde hicimos Photoshop cuando lo queríamos construir. Dijimos, esto es lo que vamos a hacer. Al final lo construimos acá, y esta es una foto sacada desde un avión. Este es el gran telescopio milimétrico que estaba allá arriba de Sierra Negra, hasta 500 metros más alto que Hawk. Y esta es la tercera montaña más alta de Norteamérica. Así empezamos en el 2010, 2011 aproximadamente, es el sitio donde lo íbamos a hacer. Y en marzo del 2015 es cuando tuvimos la gran inauguración con los 300 tanques. Empezamos a tomar datos ya con los primeros 30 tanques en este triángulo de acá. Ahí empezamos a tomar datos. Eso era aproximadamente comparable con el tamaño de lo que era Milagro, para que se den una idea. Y esa es otra de las grandes ventajas de usar tanques individuales en vez de una piscina que cubra todo el área. Nosotros apenas tuvimos estos 30 tanques, comenzamos a tomar datos y seguimos con la construcción al mismo tiempo. Este es el gráfico de la sensibilidad. Es extremadamente técnico y no voy a pasar nada de tiempo en esto. Quiero solo 2 cosas que les quede de este gráfico. Cuanto más bajo es la curva, mejor es. Uno es más sensible a las fuentes de rayos gamma. Y la cuestión es que lo que nosotros construimos, el diseño era hacer algo que era más de un orden de magnitud, más sensible que Milagro, que el experimento anterior. Ese era el objetivo principal. Y además, en las energías de teraelectronvolt, tiene una sensibilidad muy parecida a lo que Fermi, el telescopio de Fermi, tiene en gigaelectronvolts. O sea, esos mapas hermosos en gigaelectronvolt de Fermi, nosotros los queremos hacer en teraelectronvolts. Entonces, hablando de eso, comparemos. Estas son las más altas energías de Fermi, o sea, arriba de 50 gigaelectronvolts. Y de vuelta, como ven, el plano de la galaxia tiene esta sonrisa de Fermi, que le digo yo. Eso quiere decir que las coordenadas son ecuatoriales. Y si comparamos con el mapa de Hawk, esto es el mapa en teraelectronvolts, y esto es la sección del cielo que ve Hawk
Hawk, por estar en México a 20 grados más o menos menos 45 grados, que es el campo visual, esto es lo que vemos en coordenadas ecuatoriales. Pero como ven, a un orden de magnitud más alta energía. Y ahí está la comparación entre los dos. Ok. Entonces acá es donde voy a parar. Pero las dos cosas importantes del detector, que son las que voy a usar para mis resultados, es que opera todo el tiempo. Lo que ven ahí es la detección constante de Hawk. Todo el tiempo estamos viendo un cono de 45 grados en el cielo. Y se va moviendo porque el cielo se nos va corriendo. Entonces, después de todo el día, vimos toda esa franja del cielo. Todos los días vemos toda esta parte del cielo norte. Entonces, operamos todo el tiempo y el campo visual es muy grande. Cualquier cosa que sucede en esa parte del cielo, nosotros la vamos a ver. Entonces, hasta ahora les conté por qué quiero estudiar esto, cómo es el detector. Ahora voy a utilizar lo que quiero estudiar y voy a utilizar mi detector con estas ventajas para mostrarles los resultados más recientes y les voy a decir qué es lo que vamos a hacer después. Preguntas. Hasta acá. José Carpio creo que tenía una pregunta, está alzando la mano. Sí. Hace un rato habías mencionado que el ángulo de visión de Hawk es de 45 grados. ¿Eso ya es por una cuestión de selección de eventos o o alguna otra razón por la cual están escogiendo, por la cual solo pueden estar 45 grados? Es que es por la geometría. La reconstrucción geométrica de más allá de 45 grados no funciona bien. No funciona bien porque te tenés que imaginar cómo entra el cono de la partícula si estás a más de 45 grados y no llegás a triggerear, a disparar. No todos los tubos fotomultiplicadores te ven. Y de todas maneras, no estás interesado en ir más allá. ¿Por qué? Porque si vos te imaginás cuál es la distribución, un cielo isotrópico, ¿qué te significa en la distribución de ángulo zenit que medís? ¿Ok? En principio, la teoría sería un seno-coseno. ¿Ok? Pero después tenés que agregar la atenuación en la atmósfera. Si vos te fijás una lluvia, una cascada que te viene de 60 grados en zenit, tiene que atravesar una cantidad de atmósfera impresionante. Entonces, esas se te atenúan muchísimo más que las lluvias verticales. Entonces, la distribución en zenit tiene un seno-coseno multiplicado con una exponencial por la atenuación en la atmósfera. Entonces, tu distribución se va casi a cero cuando llegas a 60, 65 grados. Entonces, tenés muchísimo más trabajo para poder reconstruirlos, para no sacar muchos eventos más, de todas maneras. ¿Entendés? Entiendo, gracias. Y a Mario voy a hablar sobre el hemisferio en el sur si llego a tiempo. Pero eso es con lo que voy a terminar. La parte de lo que vamos a hacer después, voy a hablar sobre el hemisferio sur. Y ahí hablamos de los requisitos. ¿Ok? Creo que no hay más preguntas, entonces Miguel Ok. puede seguir con tu charla. Ok. Aprovecho para decirle, si alguien tiene alguna pregunta en algún momento, levanten la mano que Mauricio o Johan van a estar mirando. Yo no voy a poner todas las ventanitas acá, pero párenme en cualquier momento si tienen alguna pregunta, interrúmpanme, ningún problema. ¿Ok? All right, entonces vayamos a los resultados más recientes. Y esto es cuando vas a Roma, así como los romanos. Así que, lo primero que uno tiene que hacer es mirar a la fuente más brillante en tera-electron volts, o sea, muy altas energías de rayos gamma, que es la nebulosa del Cangrejo. Como ven acá, todos estos otros experimentos, todos estos puntos son de otros experimentos. Entonces, uno tiene que medir
esta fuente para ver que lo que está haciendo tiene sentido porque es el estándar a estas energías. Esta fuente pasa todos los días por arriba de Hawk, son 6 horas de tránsito que la vemos, y todos los días son 5 sigma. Así como les decía que con Oye estuvimos 20 años y no tenemos ni una sola fuente en 20 años de datos, con esta fuente tenemos una fuente de 5 sigma todos los días. Todos los días son 5 sigma. Por eso es el estándar a estas energías. Esta es la sensibilidad medida. La que le mostré antes era la del diseño del detector. Esta es la que medimos a partir de lo que vemos con la nebulosa del Cangrejo, que ahora no se van a acordar lo que le mostré antes, porque hay que tener demasiada memoria visual, pero nos salió mejor a altas energías de lo que pensábamos y nos salió peor a bajas energías de lo que esperábamos. Que eso es algo en lo cual estamos trabajando, las dos cosas. Y les voy a hablar más de eso más adelante. Entonces, una vez que uno sabe que lo que está funcionando está bien, ahí está la nebulosa del Cangrejo en el mismo lugar. Ahora cambié de coordenadas, en vez de ecuatoriales estoy en galácticas de vuelta, porque este mapa es el que vemos todos los días. Por supuesto que acá es la integral de... Este mapa creo que es el del paper este, así que es 1 año y medio de datos. Si les muestro el mapa de cada día, no se ve igual. Esto es cuando uno suma el año y medio de datos. Entonces, lo que puede hacer es cortar la parte donde están todas estas fuentes, que es la parte del plano galáctico, y decir, ¿qué es lo que veo en el plano galáctico? Y como no tengo que estar apuntando, esa es la gran ventaja de no ser un telescopio, yo tengo todo este campo visual todos los días. No tengo que estar decidiendo a dónde voy a mirar. Entonces, en mi campo visual está todo esto. Y los excesos que veo son los que hay, y nadie me dijo, fíjate en este lugar a ver si hay un exceso. Entonces, uno puede tener excesos en lugares en los cuales nadie miró antes, porque nadie tuvo un detector de este tipo a estas energías. Entonces, en este primer catálogo que hicimos, que era 1 año y medio de datos, encontramos unas 40 fuentes a tera electron volt, de las cuales más o menos una docena son nuevas, o sea, nadie vio fuentes de tera electron volts en estas regiones antes, y algunas de esas tienen que ser verdaderas. Esas son las sorpresas que yo les decía al principio, que uno se tiene que esperar cuando tiene un detector de este tipo. No les voy a mostrar las 40 fuentes, ni siquiera las 12 que son nuevas, no se asusten, no se vayan. Vamos a mirar un par nada más de regiones. Estas regiones son interesantes. Acá hay una fuente, esta de acá, que vemos. Este mapa es de Hawk. Este mapa de acá es de Veritas, que es uno de los telescopios Cherenkov, que usan Cherenkov en aire, por eso le digo telescopio Cherenkov, que ellos miraron nuestro catálogo y fueron a ver qué era lo que tenían en los datos. Esta fuente ya la habían visto ellos, pero esta no, y siguen sin verla. Esa fuente corresponde a esto de acá. Fermi ve un pulsar cercano a eso, pero Veritas no ve nada. Y nosotros también vemos esta fuente de acá, que Veritas fue y miró y dijo, no, ahí yo no veo nada. Y te puedo decir que te pongo un límite a una fuente puntual ahí, que no puede ser más del 1% de la nebulosa del Cangrejo. Porque si fuera una fuente puntual más del 1% de la nebulosa del Cangrejo, yo la tendría que ver. Y se terminó. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo más probable que sucede acá es que esta fuente no es puntual. Y como les decía antes, si la fuente no es puntual y el tamaño de la fuente es comparable al tamaño del campo visual del telescopio, el telescopio no la ve. Aunque uno le diga que está ahí, no la ve. Tiene que hacer un método muy, muy especial dedicado a ese tipo de fuentes para poder extraerla. Otra cosa interesante es que nosotros vemos un exceso extendiéndose. Los contornos blancos el gráfico de la derecha son de Hawk y los círculos verdes son de Fermi. Entonces Fermi ve un pulsar en esta región en la cual Hawk ve un cierto exceso extendido hacia esa región. Como les decía, eso con 1 año y medio de datos. Esto es un mapa preliminar que una de mis estudiantes de licenciatura está haciendo, y este mapa tiene 5 años de datos, o sea, 3 veces más
que el que teníamos antes. Y están las mismas coordenadas de Veritas, galáctico y estos ecuatoriales. Entonces, como pueden ver, esa fuente la seguimos viendo, ¿ok? No solo, sino que ahora la vemos mucho más extendida que antes. Seguimos viendo que esta región de acá se extiende hacia donde estaba el pulsar, y este de acá lo vemos, pero mucho menos que antes. Pero definitivamente vemos un exceso muy claro en esta región de acá, y como Veritas no la ve, sabemos que esa tiene que ser una fuente extendida. Pero definitivamente es una fuente nueva de teraelectronvolts. De manera similar está esta fuente nueva que vimos. La diferencia fue que Veritas vio que teníamos este punto en el catálogo, fueron a mirar a los datos de archivo que tenían y dijeron, ahí había un excesito pequeño que miramos, pero muy poco tiempo miramos, porque también con un telescopio depende cuánto tiempo uno le dedica a una región del espacio. Quizás uno mira un poco tiempo, dice, no vi nada, y entonces lo deja de lado. En cambio, cuando nosotros les decimos, ahí nosotros vemos una fuente, y ellos ya tenían ciertas indicaciones de que algo podría haber habido ahí, decidieron tomar más horas, tenían unas 30 horas y tomaron como casi 50 horas más, y ahí hay un exceso de más de 5 sigma claros. Entonces dijeron, sí, esa es una fuente nueva de teraelectronvolts que descubrimos con Hawk. Este es el gráfico del paper. Este paper tiene Hawk, tiene Fermi y tiene Veritas. O sea, no sé si han hecho papers con grandes colaboraciones, pero pasar un paper a través de una gran colaboración quiere decir más de 100 personas, es como aprobar una ley en el Congreso de alguno de nuestros países. ¿Okay? Tienen que poner de acuerdo a cientos de personas en lo que quieren pasar. Esto es poner de acuerdo a 3 países, con 3 congresos, independientemente, que tienen que votar por lo mismo los 3. Así es lo difícil que es hacer este paper. Este plot es de ese paper, que ven la fuente que vemos nosotros. Nosotros vemos en el círculo este azul, el diamante este celestito es lo que ve Veritas, los colores de acá atrás son de Veritas, y esto es lo que otra estudiante mía está haciendo ahora con los 5 años de Hawk, y como ven, la vemos de vuelta a la fuente, pero ahora, de hecho, es mucho más consistente con la ubicación de Veritas, lo cual tiene sentido porque, de vuelta, ellos tienen una resolución angular mucho mejor. Pero nosotros seguimos viendo esta extensión en esta región de acá, y Veritas ve algunas indicaciones de algo muy tenue, entonces puede haber cierta emisión difusa en esta región, así que seguimos estudiándola con más datos. Esta es una región muy interesante. Si ustedes ven acá, ellos no ven esta fuente, pero sí ven cierto exceso extendido en esta región de acá. Así que esto es también muy interesante y estamos trabajando. Último, vimos otro exceso en esta región de acá. Veritas no ve nada. Fermi no había visto nada hasta que fueron y dijeron, en algún catálogo, esto es un mapa de Fermi, pero nunca pasó de los 4 sigma, entonces ellos tienen tantas fuentes que dijeron, no nos perdemos tiempo en estas cosas. Pero como nosotros ahora lo vemos a teraelectronvolts, estamos estudiando esto en conjunto con Fermi, y de hecho el paper sobre esta fuente lo acaban de aprobar, así que en menos de una semana van a ver este paper en el archive sobre esta fuente que se llama J2006. Es una fuente nueva de teraelectronvolts que descubrimos con Hawk. Ok. Otra ventaja. La primera es que vemos todo este cielo norte todos los días. Y la otra ventaja que les decía es que podemos ver fuentes extendidas. Y ese es el caso de esta fuente que se llama Geminga y de otro pulsar que está muy cerca de Geminga. ¿Y por qué son interesantes estos pulsar que están cerca? Es porque han medido, hay un experimento que se llama AMS, que también está en la estación espacial, que ha medido un exceso de positrones. Entonces, así como en física de partículas, apenas aparece un bump, un exceso de cualquier cosa, era el Higgs, y todo el mundo estaba súper excitado. Cualquier exceso que aparece en astrofísica es materia oscura. Entonces, apenas apareció el exceso de positrones, tenía que ser materia oscura, aniquilación entre materia y antimateria, o decaimiento de materia oscura, pero de todos modos te da un exceso. Otra posibilidad es que el exceso de positrones viene de astrofísica
normal, si quieren llamarlo así, que es de pulsars que están cercanos y que nos producen este exceso. Entonces, es interesante poder medir el flujo de estos pulsars y sobre todo la distribución lateral. Si ven este gráfico, esta fuente la vemos como de 5 grados. 5 grados es enorme, de hecho es más grande que el campo visual de los telescopios Cherenkov que les mencionaba antes. Entonces, los telescopios Cherenkov no han podido estudiar esta fuente porque es demasiado extendida. Entonces, lo que nosotros hicimos fue medir el brillo de la fuente en función de la distribución lateral, qué tanto se extiende, y usamos eso con un modelo teórico para decir cuál es el flujo de positrones que uno se espera de estas fuentes. Y usando ese modelo teórico, nos aparece que hay lugar para materia oscura, que no podemos llegar a explicar todo el exceso de positrones simplemente con este tipo de pulsars cercanos. Ahora, esto se está debatiendo y es muy dependiente de este modelo que les digo. El punto más importante que yo quiero resaltar de esto es que mi experimento me deja ver fuentes extendidas, que no es lo mismo para otro tipo de experimento que no pueden ver estas fuentes. Es fundamental para poder hacer estos estudios. Ahora, después, qué modelo teórico a uno le gusta, que puede explicarlo o no, es totalmente debatible. ¿Ok? Miguel, hay una pregunta de Edgar en el chat. Dale, dale. ¿En qué cuerpos celestiales se generan estos rayos gamma tan energéticos? Usted explicó mediante el efecto Compton inverso, quizás dentro de un quasar, la explosión de supernova, remanentes del Big Bang, etc. ¿En qué objetos? Ok. Vemos de todo. Por ejemplo, este que te voy a mostrar son los jets de un microquasar, o microquasar, no sé cómo se lo dice. Dice microquasar. Te he mostrado pulsars, vemos remanentes de supernova. ¿Cuál es el mecanismo? Todavía no lo podemos decir porque no tenemos suficientes datos como para medir el espectro con la precisión que me pueda dejar separar los distintos tipos de emisión. Pero es algo en el que estamos trabajando. ¿Ok? Sí, todo bien. ¿Sí? Esta es una de las fuentes extendidas que vemos y hemos notado que hay cierta extensión en la emisión hacia la dirección que está este microquasar. Entonces lo que hicimos fue un modelo de la fuente, sustrajimos la fuente y miramos qué era lo que quedaba. Y lo que quedaba es emisión de la región de los jets, o sea, los contornos negros que ven acá son de rayos X, ¿okay? De más baja energía. El microquasar no lo vemos, pero vemos en teraelectronvolts los jets de este microquasar. Es el primer microquasar que se ve en teraelectronvolts y es importante, no porque sea el primero que se vea en esta energía, es importante porque es interesante estudiar los mecanismos de aceleración que estábamos hablando en jets. En general, cuando uno habla de jets, uno piensa en el núcleo de estas galaxias, galaxias, no la nuestra, de otras galaxias muy activas. En general, estos núcleos tienen jets de partículas. El problema es que nosotros a teraelectronvolt no podemos estudiar fuentes muy lejanas porque la luz, los rayos gamma de alta energía se atenúan y no nos llegan. Y además, no tenemos la resolución angular para poder estudiar fuentes tan lejanas. En cambio, esta fuente, podemos distinguir los jets de esta fuente. Entonces, podemos estudiar la aceleración en jets y después aumentar, extrapolar a lo que podría ser la aceleración en el núcleo de otra galaxia. Entonces, es interesante para poder estudiar los mecanismos de aceleración en un jet. Esa es la parte que es interesante de este resultado. Y por eso salió en Nature. Ok. Dame 5 minutos más y termino.
Les hablé sobre la medición en energía que habíamos hecho de la nebulosa del Cangrejo, y es esta banda que estamos acá. Una de mis estudiantes de doctorado desarrolló un método para medir la energía. En lugar de hacer esa banda que les mostré acá, que es la que está ahí atrás, medimos ahora el flujo en bines de energía. Entonces podemos distinguir la energía de los rayos gamma que vemos nosotros. Podemos discutir los detalles de lo que les estoy diciendo, pero la cuestión es que podemos medir estos bienes de energía. Pueden ver los puntos que tengo ahora acá, estos puntos negros y verdes. Creo que hemos perdido a Miguel. Nos dan rayos gamas a las más altas energías. Por ejemplo, arriba de 100 teraelectronvolts, que nadie ha medido 100 teraelectronvolts en rayos gamma. ¿Ok? Esa es la importancia de la tesis de Kelly. Este es el cielo arriba de 56 teraelectronvolts. Te dicen, no hay nada, pero ahí está el Cangrejo. Y después si miramos el plano de la galaxia, hay 9 fuentes arriba de 56 teraelectronvolts y 4 arriba de 100 teraelectronvolts. Entonces ahora podemos, en vez de hacer los mapas para todas las energías inclusivas sin saber cuáles son las energías, podemos medir y decir, ok, todo lo que sea arriba de 1 teraelectronvolt es así, todo lo que es arriba de 10 es así, y arriba de 56 teraelectronvolts se ve esta fuente. Entonces puedo ir y mirar el espectro de esta fuente en particular. Entonces acá es cuando puedo empezar a ajustar modelos físicos para tratar de entender cuál es el mecanismo de aceleración. ¿Okay? Entonces, este primer paper simplemente identifica cuáles son las fuentes que nosotros vemos a las más altas energías, y ahora con más datos estamos tratando de estudiar y tratar de limitar cuál es el proceso físico que está produciendo estos rayos gamma. Como ven, todas tienen distintas formas, entonces hay algunas que se atenúan menos o más, que son los que nos dan las pistas para poder decir cuál es el mecanismo de aceleración. Esta es la última. Entonces, como ven, la curvatura de este espectro es distinta, y si las pongo todas juntas, tienen esta forma, junto con el Cangrejo, que está acá. Entonces, como ven, a teraelectronvolt, la nebulosa de Cangrejo es la más brillante del cielo, pero a las más altas energías ya no lo es. Pero esta es la primera vez que un experimento mide a estas energías. Son los primeros candidatos a pevatrones que les mencionaba antes. Entonces, futuro cercano, hemos puesto pequeños tanques, todo lo que les mostré, todos los resultados que les mostré, todos los resultados que hemos publicado hasta ahora, incluyendo los papers que van a salir en estas próximas 2 semanas, que son varios, son con lo que llamamos el arreglo principal, los 300 tanques grandes. Ahora hemos puesto otros 300 tanques, pero mucho más chiquititos. Acá los pueden ver, son estos que en general uno ve en los techos de las casas. Y tienen solo un tubo fotomultiplicador. Y la razón por la cual tenemos eso es porque tenemos eventos como este, que si miran el arreglo principal, hay un montón de fotomultiplicadores con datos. O sea, esto es un evento enorme, bellísimo, pero el núcleo de esta cascada aterrizó afuera del arreglo principal. Entonces, si yo no sé dónde está el núcleo de la cascada, el núcleo podría haber estado cerca y esta ser una cascada de baja energía, o el núcleo podría haber estado bien lejos y entonces esta cascada es de muchísima más alta energía. Son 2 eventos totalmente distintos y los puedo ajustar de la misma manera. La geometría de la lluvia la puedo hacer funcionar de las 2 maneras. Entonces, esto hace una gran diferencia porque ahora, si estos tanques pequeños me pueden decir dónde está el núcleo de esa cascada, yo puedo usar el arreglo principal para determinar la geometría y exactamente cuál es la energía de ese evento. Entonces ahora no lo tiro más ese evento. Eso quiere decir que arriba de 10 teraelectronvolts voy a triplicar la cantidad de eventos que voy a tener para hacer física. Estos tanques ya los instalamos.
Ahora voy un poco a lo que me preguntaba Mario. Este es el mapa de Fermi, este es el centro de la galaxia, y este es el campo visual de Hawke, llega justo hasta acá. Y como le decía a José, en cuanto uno va a cascadas mucho más inclinadas, uno pierde sensibilidad, porque le llegan muy pocos eventos de esta región. Y GES, que es uno de estos telescopios Cherenkov, ve un candidato a Pevatron, o que fue un Pevatron en algún momento, en el centro de la galaxia. Y como escucharon, este año el centro de la galaxia se llevó el premio Nobel, así que es un lugar muy interesante para estudiar. Entonces, la idea es construir un detector, un experimento tipo Hawke, que vea rayos rayos gamma de muy alta energía, pero ubicado en el hemisferio sur. Así la parte del cielo que ve es esto que está entre las líneas rojas, y además es uno de los pocos experimentos que puede ver regiones del cielo muy extendidas, como por ejemplo las burbujas de Fermi, que llevan 20 grados por lo menos de extensión. Es una extensión enorme. Con un telescopio uno no puede ver nunca una cosa tan grande, pero si está toda dentro del campo visual del experimento, no hay ningún problema. Entonces esa es la idea de hacer un experimento en el hemisferio sur. Ok, termino. Todas las cosas que no les mostré. Les hablé un poco de regiones extendidas, no les pude hablar de eventos que ocurren de tipo flashes. Esto de acá abajo son 4 fotos de exactamente la misma fuente en 4 días consecutivos, en los cuales ven que es una galaxia, otra galaxia, no la nuestra. Entonces, de un día al otro, tiene un flash de luz enorme y después se apaga. Entonces es interesante ir a decirle, como está dentro del campo visual nuestro, si sucede, lo vemos. Entonces le podemos avisar a los telescopios que tienen que saber qué está sucediendo en ese lugar, en ese momento. Decimos, vayan a mirar esta fuente ahora, vayan ahora, porque está súper brillante. Como les conté, podemos ver regiones extendidas. Acá está de vuelta el mapa de Geminga en comparación con lo que vemos la Luna, para que se den cuenta lo que quiere ser 5 grados en extensión. ¿Qué otras cosas no les conté? No les conté nada de rayos cósmicos. Tenemos un montón de resultados de rayos cósmicos. Rayos cósmicos es fácil porque no tenemos que hacer ningún corte. Todo lo que recibimos son rayos cósmicos. En cambio, para hacer rayos gamma nos tenemos que sacar de encima todos los rayos cósmicos. No les conté nada de materia oscura. Tenemos un montón de mediciones de límites en materia oscura. Tenemos límites en la burbuja de Fermi, que la burbuja norte un poco aparece dentro del campo visual. Esto es un análisis que hizo uno de mis postdocs. Hemos visto una fuente nueva en Tera Electron Volts que está al lado de la nebulosa de Cangrejo, que como les dije es la fuente de muy alta energía más observada por todos los experimentos, y nadie nunca vio esta fuente porque está al lado del Cangrejo, y para sacar el fondo sacan todo lo que está alrededor de la fuente. Entonces siempre se la cargan cuando están midiendo el Cangrejo y nunca la ven. Pero como nosotros no necesitamos sustraer background de esa manera, apareció. Esa es otra de las fuentes nuevas descubiertas con Hawke. Hacemos un montón de física de multimensajero. Por ejemplo, es interesante que si el LIGO tiene un evento con un solo interferómetro, el mapa de localización es una cosa gigante. Te dicen la onda gravitacional ocurrió en algún lugar en este círculo. Ningún observatorio óptico iba a ir a mirar a todo este círculo. Es imposible. Pero la sensibilidad instantánea de Hawke es esta. Entonces, si tenemos suerte y la pegamos justo en el momento indicado, podemos apuntar a donde está esa onda gravitacional. Construimos, llamamos los tanques esos pequeños, los llamamos outriggers. Están tomando datos, así que dentro de poco van a empezar a salir publicaciones que incluyen esto, o sea, la sensibilidad a las más altas energías va a aumentar, y tenemos los planes y ya hemos empezado a hacer cosas para el Observatorio Sur. Me pasé por 10 minutos. Muchas gracias a todos.
Gracias por la atención a Gracias. ustedes y gracias a la colaboración Hawk por construir un experimento tan bonito. Gracias, Miguel. Johan. Bueno, si tienen preguntas pueden hacerlas por el chat, pueden hablar también por el micrófono. Yo comenzaré con una pregunta. Me quedó la curiosidad, no lo había pensado antes, pero si tienes las fuentes que Hawk está viendo a 100 TeV y si sabes que en un proceso de generación de rayos gamma a través de aceleración de hadrones, los rayos gamma se llevan 1/10 de la energía del rayo cósmico, ¿por qué no les llamas pevatrones? ¿Es solamente porque no sabes si son Exacto. fuentes hadrónicas? Yep. Ok. Y además de los candidatos que nos mostraste de los supernova remnants, ¿hay algún otro tipo de fuente o otros supernova remnants que parece que tengan espectro que viene de aceleración hadrónica? No, todos los que tenemos son estos high dot pulsars. Pero también, o sea, nuestra resolución angular no es great, entonces en la mayoría de estos lugares son todos en la galaxia, entonces son todos aceleradores galácticos, ¿no? Dentro de un grado hay más de una fuente, entonces eso es lo que estamos tratando. La idea es trabajar, por ejemplo, con GES, que tiene una resolución angular mucho mejor que la nuestra, y decirle, ¿por qué no pasás un tiempo mirando esta fuente y me decís exactamente dónde está? Sí, yo estoy a Penn State, así que mi email es muy fácil. miguel@psu.edu. Ups, Lo voy a escribir aquí para que lo tenga. no sé ni escribir mi nombre. Ahí está, Miguel. Soy el único Miguel a PSU. Y sí, eso me olvidé decirles. Si tienen estudiantes de licenciatura que quieren venir a hacer el doctorado, a trabajar acá en algo relacionado con Hawk, me contactan. Siempre estamos buscando estudiantes. Buenísimo. Para darles tiempo al resto, tengo una pregunta Y se más. la mandé solo a Mario, perdón. Perdón, porque lo tenía acá. Ok, everyone. There we go. Ponla. Me estaba hablando como si... Ahí está. Perdón, Andrea. Se lo había mandado a Mario porque me había escrito antes. Tengo una pregunta más. ¿Cuánto de la galaxia tenemos que buscar para estar seguros de que hay o que no hay pevatrons? ¿Cuánto o puesto de otra forma, qué tan probable es que haya todavía pevatrons que estén escondidos porque no hemos visto en esa dirección? En toda la región que no vemos con Hawk, es probable. Porque así como los que vemos nosotros en el hemisferio norte, ¿qué es lo que pasa? Los telescopios Cherenkov se tienen que pasar muchísimas horas para poder tener datos a 100 TeV. Entonces tienen que estar decididos y sacrificar otras cosas, porque ¿sabes? Cuando mirás a un lugar no mirás a ningún otro. Entonces tenés que sacrificar muchas horas y por eso es que no lo van a hacer hasta que no llegue CTA. Pero existe la posibilidad de que CTA, o si construimos el Hawk Sur, que veamos algún pevatrón en la zona que en este momento no estamos viendo, porque está fuera del campo visual de Hawk. Dale. Dentro del campo visual de Hawk, es más de las que vemos, no hay. Eso. Ya. O sea, puede haber más de 4, porque puede ser que las otras que vemos arriba de 56, pero no significativamente arriba de 100, esa es otra cosa. Estamos siendo súper conservadores. Estamos pidiendo que en el bin ese de alta energía veamos también 5 sigma, ¿eh? O
sea, Sí, sí. es súper conservador eso. Entonces, alguna de las otras de que llegan a 56, puede ser que el espectro sea compatible con aceleración hadrónica, pero simplemente que el nivel del flujo sea muy bajo. O sea, tenés Y, aceleración, pero no es tan brillante como las otras. Entonces, por eso no las vemos. y no han probado en regular eso. ¿Qué pasa si bajan el criterio de 5 a 4 a 3 y van apareciendo Sí, fuentes? pero bueno, y eso es toda una discusión interna de Ya. qué tan seguro estás que lo vas a publicar y le vas a decir a todo el mundo. Sí, Entonces, sí. se la vi. Johan. Mm. Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces ya vamos a terminar con el coloquio. Entonces, bueno, muchas gracias Miguel por la ponencia del día de hoy. No, gracias a Eh, ustedes. y los invitamos a todos al próximo coloquio, que está titulado Solid State Sources of Non-Classical Light, que va a ser a cargo de Juan Carlos Loredo, de la Universidad de Viena. Y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, y los invitamos también a ver el canal de YouTube de Coloquios de Física PUC, donde están grabados todos los coloquios anteriores, y a seguirnos en Facebook, Coloquios de Física PUC también, que está la información de todos los coloquios del semestre. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por venir. Muchas gracias, Miguel, otra vez. Buenísimo, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias, Johan, y gracias Placer. a todos los que nos han acompañado. Y conversemos pronto. Hasta luego a todos. Chau, chau. Hola.